Yo ya me acomodé, yo ya estoy lista, espero que Celia también, así que nada, nos vamos con el Raycon Express. Y la foto aquí de Araujo, porque el día de ayer jugó con su selección y fue sustituido en el minuto 29 frente a México. Los medios uruguayos dicen que se debió a que el defensa arrastra una pubalgia desde los entrenamientos de la concentración y forzó para salir a titular frente al equipo del Tata ayer. El cambio se habría producido más por precaución que por lesión tras un choque en una dividida. Así que esperemos que esté bien. Y Monchu, porque el Barça hace caja con el jugador aquí. El canterano, salido de Granada en 2021, ha sido traspasado al Valladolid desde el club andaluz y dejaría 750.000 euros al Barça, puesto que el club azulgrana se habría reservado el 50% de una futura venta al darle salida. Mucha suerte para él. Y otro con el que se podría hacer caja también es con el albano, cedido en el Spezia Calcio de Italia, Rey Manay. Es otro de los nombres en la lista de jugadores que tendrían que regresar al Barça esta temporada, pero parece ser que el mismo jugador estaría dando empujoncitos en Italia para que el Spezia pague por su traspaso. Según Sport, la opción de compra es de 2.7 millones de euros, monto que el club italiano podría intentar negociar y rebajar finalmente, o tal vez tratar de ampliar una temporada más el préstamo, ya que, ojo con esto, el contrato del delantero y el Barça termina en 2023. Y aquí creo que la noticia más impactante de hoy en el masculino, porque medios ingleses aseguran que Leeds United no aceptaría una oferta menor a, y escúchenlo bien, 70 millones de euros por Rafinha. Evidentemente vamos a estarlo discutiendo, pero esto a mí me parece una locura. Y bueno, continuamos aquí con el señor Martin Braithwaite. Esto ya se está convirtiendo en un drama, En entrevistas a Xavi y a todo el mundo, él está dejando claro que no piensa irse, que tiene contrato en vigencia todavía y que pretende cumplirlo. El que sí ya está un poco más como doblando el codito es Neto, que parece que según Roger Torello ya se predispone a salir. Se habla de un interés del Arsenal en su momento, se ha hablado también de que podría volver a su país. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá se pueda hacer caja con él. Y aquí don Oscar Mingueza dice que está dispuesto a salir. El juvenil, al hablar con Xavi y él decirle que no contaba con él para la próxima temporada, se dice que él mismo se ha disculpado con el DT por no estar a la altura y le ha agradecido incluso trabajar con él y enseñarle a jugar. Y Sport 3 dice que Lenglet ha aceptado irse cedido. Se dice que el Barça estaría ya gestionando una cesión del jugador por 2 años al Tottenham inglés. Sin embargo, Mateo Moreto, vía relevo, ha dicho que el Barça lo ha ofrecido al Tottenham y Juventus, pero todavía no hay nada calientito. Una que sí nos sorprende un poquito es el tema de Riqui Puig, porque Sport también dice que hay interés por el jugador de Valencia, Celta y Getafe, ¿no? Y bueno, hay un temita por ahí porque ya se sabe que Valencia está por cerrar con Gattuso como DT y el italiano parece que ha pedido a Riqui Puig para formar parte de su equipo la temporada que viene. En calidad de cesión, eso sí, así que ojito. Y bueno, no puede faltar nuestra novela favorita, Dembélé. El Barça sigue esperando respuesta y tiene claro que no va a subir más la oferta. Sin embargo, lo último que ha hecho el jugador y su entorno es que no tienen contacto con nadie más todavía, ni ningún preacuerdo, y que todavía están esperando otro, entre comillas, gesto del club. Y regresamos a Inglaterra porque algunos medios ingleses aseguran que Manchester United estaría seguro de terminar fichando a Frenkie de Jong por menos de 60 millones de euros. Aquí la foto de nuestro lateral derecho, Serginho Dest, porque se dice que no tiene ánimos de irse y el club tampoco no los tiene como para empujarlo a hacerlo.
sobre todo sabiendo que en realidad es una de las fichas más bajas de la plantilla. Y cerramos ya el tema aquí de los fichajes porque Sport 3 ha sacado también una lista de deseos de Xavi que ha dado Xavi Torres, ¿no? La lista, como vemos en la imagen, son Christensen y Kessie, que ya sabemos que están cerrados, Lewandowski, Koundé, Marcos Alonso, Rafinha, Filicueta y Bernardo Silva. Así que, bueno, como siempre, ojitos bien abiertos. Y eso es todo por hoy en el Rincón Express, gente. Obviamente vamos a estar discutiendo también lo que ha pasado entre Tebas y nuestro vicepresidente de finanzas, Romeu, ¿no? Así que bueno, vamos a estarlo conversando. Si quieren escucharlo, oírlo, vernos, hablar de ello, pues evidentemente tienen que quedarse con nosotros.